Bueno, vamos a dar inicio aprovechando ya que tenemos un número importante de participantes. Muchas gracias por estar aquí, por participar de esta reunión mensual y hoy una reunión muy especial porque nos da la apertura a nuestras primeras elecciones abiertas de Ciencia en Panamá para la Junta Directiva. Y la verdad es que estamos muy emocionados, al menos yo lo estoy, porque ha sido un proceso además muy bonito el de armar las elecciones y ver los candidatos y ver la calidad de los candidatos que tenemos, eh, como también tenemos diversidad tanto de edad como de sexo y de temas, porque Ciencia en Panamá son todas las ciencias, entonces tenemos representación del área de salud, del área ambiental, tenemos un par de abogadas por ahí también, entonces hay mucha diversidad y Ciencia en Panamá debe ser representativo de nuestra población en general, dentro de lo que se pueda, para poder dar respuesta a las necesidades del país lo más posible. Así que eso me ha gustado mucho. Voy a proyectar una muy breve presentación, pero para que vean un poco qué es lo que estamos haciendo el día de hoy y también en este proceso electoral esta semana. En estos momentos los micrófonos van a estar deshabilitados mientras vamos a dar las pequeñas charlas que tenemos y de ahí se van a abrir para preguntas y respuestas y para una discusión. Nuestra agenda es, bueno, la bienvenida a todos nuevamente y vamos a dar inicio en ese momento a el conversatorio entre los candidatos a la presidencia de Ciencia en Panamá. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es Ciencia en Panamá y sobre cómo estamos haciendo las elecciones. El profesor Arosemena, el director ejecutivo de la Ciudad del Saber, nos va a estar acompañando, va a hablar un poquito sobre el apoyo de la Ciudad del Saber y lo que significa Ciencia en Panamá para el país como tal. Él tal vez esté un poco atrasado, entonces vamos a dar inicio de todas maneras a nuestras actividades y en el momento que él llegue lo vamos a incluir en la presentación. Vamos a escuchar a nuestros dos candidatos a presidentes. Tenemos a Arturo Rebollón y a la doctora Ivonne Torres Atencio. Cada uno va a presentar su plan de trabajo, unos 6 minutos más o menos, y de ahí vamos a abrir la discusión entre todos los participantes. En cuanto a las elecciones, este es el mismo anuncio que ya había compartido con ustedes anteriormente. Son 7 posiciones que están abiertas, la de presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario, tesorero y 2 vocales. Un poco para los que no han estado aquí anteriormente, nosotros estamos en estos momentos conformando una junta directiva provisional que ya en el mes de agosto cumplió 12 meses y era nuestro periodo para organizar toda la documentación de Ciencia en Panamá, incluyendo la personería jurídica, y estamos, yo digo que listos para arrancar. Lo que me gustaría ver más adelante es que podamos hacer actividades para recaudar fondos, para hacer incluso muchos más eventos relacionados a la ciencia que ya nos han caracterizado. Tenemos un comité electoral con observador externo que es Milagro Mainieri de Senacid y de manera interna están el doctor Guillermo Castro y Sandy Mosquera. Las elecciones se corrieron una semana porque en un principio no teníamos suficientes candidatos y necesitábamos nuestros candidatos. El comité electoral lo dispuso de esa manera, entonces corrimos toda una semana y esto nos ha ayudado a tener 12 candidatos que los voy a estar presentando. Ante todo, lo que debemos tener presente es que Ciencia en Panamá tiene 2 objetivos principales. Estos son popularizar la ciencia, y esto lo hacemos
regularmente a través de redes sociales, artículos en periódicos locales, específicamente en la prensa, pero también en otros periódicos. Lastimosamente ahora no podemos tener reuniones presenciales, pero hemos continuado con nuestras reuniones mensuales de manera virtual este año. Esperamos pronto poder regresar a vernos en persona. Hace rato estábamos hablando de que extrañamos estas reuniones y las boquitas en la Ciudad del Saber, así que ojalá que pronto regresemos a eso. El segundo objetivo principal de Ciencia en Panamá es apoyar a que las políticas públicas sean basadas en evidencia científica. Hemos participado en este tema en varias actividades legislativas, no siempre con el éxito que nos hubiera gustado, pero ahí seguimos apoyando dentro de lo que se puede, y en otros sí hemos tenido mucho éxito, y también apoyando con información veraz, científica, para llegarle a la comunidad en general. Parte del concepto es que al popularizar la ciencia, eh, la sociedad pueda apoyarnos a nosotros los científicos a que las autoridades nos apoyen más y respeten más las actividades científicas. También tenemos varios grupos de trabajo, son por áreas temáticas. Por ejemplo, tenemos temas de salud, ambientales, de inclusión y educación. O sea, son varios grupos de trabajo, y más adelante, cuando quede la nueva junta directiva, nos estará indicando cómo vamos a proceder en cuanto a los temas y cómo les gustaría que se vayan trabajando estas áreas temáticas de ciencia en Panamá. Los candidatos, y les voy a pedir a todos que pongan su visión de las cámaras, yo supongo que de manera galería, para que puedan ver a todas las personas, y a los candidatos que por favor abran sus cámaras para que saluden y los que estén aquí presentes sepan quiénes son. Tenemos para el área de presidencia a la doctora Ivonne Torres Atencio. Saluda, Ivonne. Al doctor Arturo Rebollón. Arturo. Para vicepresidencia tenemos a Alfredo Moltó, que no sé si está por ahí, a ver. Y a Yuri Herzfeld. Tenemos en el área de la secretaría a Nelva Araúz Reyes. Nelva, por ahí vi que andaba Nelva. Tenemos en el área de subsecretaría a Sonia Tejada. Sonia, ahí está Sonia. En tesorería a Gabriel Britton. Y en vocales, que van a ser dos, que podemos escoger a Lina Lai Mentivil, a Gerald Moncayo, Arturo Dominici, Ariel Gray y Joel Batista. Y bueno, reiterando lo que les había mencionado anteriormente, el hecho de que tengamos tanta representación en distintas áreas y con todo lo que estamos buscando que sea parte de Ciencia en Panamá, creo que tenemos una gran representación, y espero que las personas que queden sigan colaborando con los que no queden, y que todos sigamos involucrándonos para que Ciencia en Panamá continúe siendo el movimiento tan importante que es. Las votaciones van a ser este jueves de manera electrónica de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ese día ustedes deben estar recibiendo un correo electrónico en el momento en que abran las votaciones, y siguen las indicaciones, que es muy sencillo, es entrar al enlace que se les envía, y en su correo electrónico van a recibir el usuario y la clave para que puedan entrar, y ahí mismo van a ver desplegado los candidatos según la categoría, sus hojas de vida, y en el caso de los presidentes, el plan de trabajo que está separado y también está dentro de la hoja de vida, para que lo puedan ver de ambas maneras. 231 personas
pueden votar. Así que, por favor, participen de esto. No les va a tomar más de 5 minutos votar. Es rapidito, es clic, clic, clic y ya. Al final les sale los resultados. Y por favor, la verdad es que sería muy bonito ver que la mayoría de ustedes puedan participar en estas votaciones. Y como les decía, van a estar recibiendo el enlace por correo electrónico para poder votar. En caso tal de que no reciban el correo electrónico, por favor me contactan a mí directamente a ver si hay algún problema con su correo, con su dirección de correo para poder rectificarlo. Y bueno, básicamente ese es el resumen que quería compartir con ustedes. Veo que el profesor Arosemena está aquí, así que le cedo la palabra al profesor. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bien, como le comenté a Arlene hace un ratito por teléfono, tomé una decisión que bueno, de venirme por la Mar Torrijos y venir a la casa, a Paitilla. Y me quedé 38 minutos tratando de subir al viaducto de las 5 de mayo, pero ya estoy aquí con ustedes y quería simplemente darles un saludo muy especial de parte de todo el equipo de la Fundación Ciudad del Saber. Como muchos de ustedes sabrán, nosotros hemos acompañado con gran entusiasmo desde el día 1 y especialmente a través de Sandy Mosquera, que la vi que está entre las personas que está con nosotros esta tarde, porque creemos profundamente que todos los caminos nos deben llevar por la senda de la ciencia. Y la ciencia nos debe ayudar a enrumbar nuestros caminos como sociedad, como colectividad, como comunidad. De modo que yo no tengo que convencer a los convencidos. Ustedes son los científicos. Aquí estoy viendo caras, todas las que estoy viendo en este momento, Gabriel, Arturo, Sandy, Sonia, Nadia y Arlene, y todos los demás que en este momento no los veo, pero que están aquí con nosotros, son personas comprometidas con lo mejor para nuestra sociedad y para el mundo. Y de eso se trata. Yo solo quería dar una voz de aliento y decirles que en la Fundación Ciudad del Saber siempre van a tener un aliado y ojalá podamos apoyar siempre, como lo hicimos desde que se inició este movimiento, no solo en lo que podamos, facilidades, sino también en establecer vínculos, en facilitar la conexión, la comunicación con entidades científicas de dentro y de fuera de Panamá. De modo que siéntanse siempre en casa en la Ciudad del Saber. Sandy siempre les va a facilitar todo. Veo que ella se quedó en la oficina, fue más inteligente que yo y no tuvo que estar en la corredera que acabo de estar yo. No sé a cuántos kilómetros venía por la cinta costera, pero más vale que nadie me paró. Bueno, gracias a ustedes. Yo estoy a la orden. Creo que en esta reunión luego vamos a escuchar tanto a Ivonne como a Arturo, que van a hacer unas propuestas y será un gusto escuchar sus propuestas de lo que piensan hacer, de ser electos. Cualquiera de los dos son parte del movimiento, dos candidatos, yo diría, muy representativos de todo el movimiento. Les deseo lo mejor a ambos y a todos, y lo dejo por aquí, Arlene, y te devuelvo la batuta. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a continuar con nuestros candidatos a presidencia y luego el profesor Arosemena nos va a apoyar facilitando o moderando el intercambio de preguntas hacia los candidatos a presidente. Vamos a dar inicio con el doctor Arturo Rebollón, que nos va a presentar sus ideas y su plan de trabajo, y luego con la doctora Ivonne Torres Atencio. Así que gracias, Arturo. Gracias, muchas gracias, Arlene y doctora Arosemena. Para mí es un placer estar aquí en esta reunión de Ciencia en Panamá, donde vamos a ver un poquito de lo que queremos hacer. Yo creo que ya el día de hoy la ciencia del país ganó. Ustedes vieron la clase de profesionales que tenemos que están enfocados en liderizar este gran movimiento que ya tiene más de 5 años en nuestro país y, como su nombre lo dice, el movimiento Ciencia en Panamá mueve gente. Y para eso nosotros hemos
esto tiene una gran trayectoria, donde se han creado actividades insignia, donde se han creado muchísimos grupos de trabajo, donde hemos apoyado desarrollos en leyes, muchísima comunicación de ciencia a todo nivel, y es un momento adecuado para poder verificar qué es lo que en verdad nosotros queremos hacer con este movimiento Ciencia en Panamá. Después de 5 años hemos logrado cosas fantásticas, pero ahora, ¿hacia dónde queremos ir? Y lo primero que íbamos a hacer, que yo les propongo, es, yo creo que es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, no como científicos, sino como personas, que es buscar un propósito en nuestras vidas. Yo voy a ponerle un ejemplo de qué es lo que es ese propósito, porque a veces nosotros nos levantamos en la mañana y lo que tenemos pensado es la agenda de trabajo y las tareas que debemos cumplir y las vemos como un check. Sin embargo, cuando hablamos de propósito es qué es lo que te hace levantarte en las mañanas. Y a mí siempre me ha parecido fantástico es al doctor Jorge Arosemena, que en este caso él es el director de la Ciudad del Saber y él se levanta haciendo un montón de actividades de la Ciudad del Saber y haciendo que funcione. Sin embargo, ese no es el propósito de él. El propósito de él va mucho más allá, muchas veces es invisible. O sea, lo que él hace es crear un espacio donde se crea lo imposible, lo que no existe, para poder cambiar el país. Asimismo, yo quiero trabajar con todos ustedes para poder ayudarlos a salir de la burbuja donde estamos, de la publicación del paper, que es importante, la ejecución de trabajo, los reportes, la ejecución de conseguir fondos, sino ir más allá. Porque una vez que tú tienes un propósito mucho más amplio, tú puedes ver con una gran visión de qué es lo que necesitas. Ese sería mi primer pilar, enfocarse en el científico. Segundo, enfocarnos en lo que hacen esos científicos. Ya sabemos que tenemos grandes grupos de trabajo, desde lo que es ambiente, que hemos tenido grandes éxitos, desde el cambio de la bolsa de plástico, un montón de actividades adicionales. También hemos tenido los grupos de salud que han estado ampliamente activos en distintas regulaciones de salud. También hemos tenido los grupos de ética, los grupos de educación, los grupos de empresas, y han tenido grandes logros. Sin embargo, ¿cómo logramos que esos logros de esos grupos se transmitan al resto del grupo Ciencia de Panamá? ¿Cómo involucramos a la gente sin que tengan que formar parte de esta directiva, por decirlo, del pequeño grupo de la actividad? Les pongo un ejemplo. Si nosotros trabajamos en un tema ambiente, que por cierto va a ser uno de los core de los actividades nucleares que tiene que ser nuestro país, como hemos estado viendo las grandes necesidades ambientales, ¿qué tenemos que hacer para apoyar al grupo de ambiente a que se enfoque, identificar cuáles son las prioridades? Porque eso hay tantas que no puedes abarcarlas todas, tienes que enfocar las actividades e ir una tras de otra. También al igual, en actividades de salud, que hemos visto que estos 2 últimos años han sido catastróficos de pandemia, y no solamente catastróficos porque lo digo yo, sino porque el sistema ya estaba roto antes de que llegáramos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar en eso que está roto y llenar esas brechas? Eso es lo que me refiero con el reforzamiento, porque ellos ya están haciendo el trabajo, sino es cómo tapar las brechas que existen en nuestro país, donde nosotros podemos ampliar con el propósito de los científicos, probablemente incluir científicos dentro de organizaciones privadas y públicas donde tengan distintas tareas, distintas responsabilidades, obviamente remuneradas, para poder hacerlo. Y lo tercero, todas estas dos cosas que tenemos anteriormente, un buen propósito, un buen reforzamiento de las actividades, tiene que ir acompañado de un plan de sostenibilidad. En estos últimos 5 años, nosotros hemos estado alineados con muchísimos patrocinios. Uno de estos es la Ciudad del Saber, que yo les decía antes de iniciar la reunión, que pequeños patrocinios nos han hecho llegar a grandes cosas. La gente se ríe, pero la donación que nos hace, que nos hacía la Ciudad del Saber con unos snacks y el espacio para la reunión, es lo que hizo que el grupo existiera. Porque cuando se inició, este grupo tuvo múltiples cambios, desde que estaba lleno de frustraciones, de rabia, golpes con el sistema,
nos prestaron un ambiente neutral donde cambió la mentalidad hacia creer. Entonces es un momento donde ya tomemos la responsabilidad de enfocarnos a sostenibilidad económica. Y esto no puede ser solamente a corto plazo, esto tiene que ser a largo plazo para poder hacerlo sostenible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde lo más sencillo, las cosas básicas que tienen que tener una organización como la nuestra. Establecer una membresía, que eso es algo usual y tradicional a un costo mínimo, siempre balanceado en lo que va a recibir la persona que va a estar ahí. También vamos a hacer actividades y talleres para que aumenten la sostenibilidad. Recordemos que nosotros, al tener una habilidad, podemos ofertar esos cursos y esos cursos pueden ser pagados por los participantes. Eso también te ayuda a impulsar esto. Y también una de las cosas que nosotros queremos hacer en esto del plan de sostenibilidad es empezar a movilizar eventos grandes, científicos grandes. Y uno de estos, muy probablemente, sea el Congreso de la Ciencia en Panamá, donde sea enfocado en ciencias aplicadas y ciencias básicas de cómo podemos colaborar. Y esto sería mucho más tipo conversatorio, donde la gente puede participar y tiene una gran participación a largo plazo. Entonces, esto te da proyección individual con el propósito de los científicos. Proyección como grupo, reforzando los grupos de científicos en Ciencia en Panamá. También la proyección de seriedad, porque cuando tú eres sostenible económicamente, la gente te percibe como una organización responsable y te permite proyectarte internacionalmente. Eso es lo que les presento de mi plan de trabajo. Muchas gracias, Arturo. Vamos a pasar ahora con la doctora Ivonne Torres y vamos a ir recopilando las preguntas, los comentarios que pueda tener el grupo por ahora a través del chat y más adelante vamos a abrir los micrófonos, pero por favor pueden ir apuntando sus preguntas aquí en el chat. Bueno, muchas gracias nuevamente, Arturo. No voy a hacer ningún comentario, vamos a seguir. La doctora Ivonne Torres ahora nos va a presentar su plan de trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, disculpen, pero yo sí tenía una cuestión más elaborada en términos de PowerPoint porque la vena como docente no se me escapa y le presento a la comunidad que ahora mismo nos acompaña la propuesta de trabajo que tenemos para el periodo de la Junta Directiva, que es obviamente posterior a ya tener una personería jurídica. Y como ya había comentado Arlene, los objetivos de Ciencia en Panamá, muy bien dicho, es entre los dos principales, la popularización de la ciencia y promover que la ciencia oriente a los tomadores de decisiones, a la sociedad y a la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Y esto cómo lo vamos a trabajar? Pues el trabajo es continuo, es un trabajo en equipo. Si bien es cierto, ahora estamos presentando como presidentes o candidatos a presidencia, es muy cierto que ese trabajo no lo vamos a hacer una persona, sino que hay un equipo que tiene que trabajar en armonía y con objetivos claros y comunes. Entonces voy a proceder a detallar los ejes de la propuesta que tienen que ver con una parte importante en cuanto a gobernanza, la reglamentación de los estatutos que ya bien tiene la organización, el trabajo y la participación activa de los diferentes grupos de trabajo, la manera en que nos actualizamos y nos formamos internamente y de cara a la membresía, una gestión administrativa coordinada con esas reglamentaciones estatutarias, la comunicación y obviamente la colaboración, la ciencia colaborativa, como bien decía el doctor Arosemena. En cuanto a la organización o la reglamentación de estatutos, básicamente seguir el trabajo multidisciplinar de todas las ciencias que forman parte de Ciencia en Panamá para elaborar propuestas en las reglamentaciones, estas propuestas de una manera participativa en los diferentes grupos de trabajo que hayan llegar sus recomendaciones y de esta manera vamos a ir generando una visión integral que siempre se ha tenido desde la fundación o desde los inicios del movimiento. Desde luego que para este funcionamiento, tal como comentaba el candidato anterior, obviamente ya cabe el concepto de sostenibilidad financiera a través de la captación de fondos.
¿Cómo lo haremos? La diferente captación de fondos es obviamente parte de las propuestas de la comunidad de ciencia en Panamá. Ese trabajo y esa participación activa va ligada sobre todo a fortalecer esos grupos de trabajo, a realmente reubicar o ubicar los grupos de trabajo que realmente tienen la fortaleza en este momento y a incentivar a más personas a involucrarse. ¿Por qué? Porque creemos en que tenemos que formar lazo de pertenencia. No, ya no estamos en la época en donde nos acercábamos por un refrigerio o por algo en concreto, material, sino realmente por un sentido de pertenencia a la organización y de conseguir pues realmente objetivos y alianzas mucho más grandes, y eso también va ligado a la alianza con actores claves. El otro detalle importante y lo que nos ha llevado también parte en la pandemia es que nuestras reuniones mensuales cambiaron de un formato presencial a virtual, y esto permitió la invitación de personas de diversas áreas de la ciencia. Dos, también la participación de gente dentro y fuera de Panamá y con mirada de equidad. Eso es lo que nosotros queremos continuar haciendo de nuestra organización, de que tengamos representación de todas las áreas del conocimiento y aprovechar la gran cantidad de panameños en la diáspora y no panameños también, que quieren aportar al conocimiento de la organización. Y lo que hemos visto, que la virtualidad obviamente nos ha permitido que también muchas más personas puedan unirse al mismo tiempo en las partes de donde esté. Obviamente miren lo que sucede ahora con nosotros en este punto, y eso hay que aprovecharlo, y también con esa mirada hacia el resto del país, no solamente localizado en la ciudad, sino también a todos los que en el interior se han sentido que estaban relegados por cuestiones de distancia y tiempo. También es importante que nosotros en esta gestión administrativa fortalezcamos o sigamos en la fortaleza de la coordinación entre los grupos de trabajo y la junta directiva, que esa comunicación sea transparente con toda la membresía de los acuerdos que se lleguen a lograr, aplicar mecanismos de consulta de manera expedita, sobre todo en decisiones importantes en donde ya como movimiento tenemos una voz pública que compartir. Y desde luego los años de la gestión, importante implementar esta gestión de rendición de cuentas. Siempre la ciencia nos ponen en clave todo esto de la rendición de cuentas. Es importante ese informe anual y público de la gestión. Y algo que nos ha caracterizado sobre todo este año ha sido la comunicación, gracias a las gestiones que han hecho desde Ciencia en Panamá en cuanto a lo que es la comunicación con ya sea radio, prensa, televisión, que hemos mantenido hasta el momento y que esperamos poder mantener y abrir a grandes colaboraciones, como hemos tenido con CERTV, con el programa de Mentes Curiosas, con otros programas de información y de opinión. Aparte de esto, una de las fortalezas importantes es la comunicación a través de las redes sociales, y en esto nos hemos ayudado de muchísimos miembros, de sus capacidades y de sus talentos, además también de recibir muchísima ayuda, sin lugar a dudas, de la gestión de Senacid. Esto parte del plan de trabajo. Y desde luego la ciencia colaborativa, como bien mencionaba el doctor Arosemena, es una mirada no solamente ya como organización a todo el resto de organizaciones científicas y no científicas en nuestro país, pero también fuera de Panamá, creando estos lazos y este tipo de diplomacia científica que es muy importante, que hemos ido incentivando y que muchísimos en el grupo de por sí ya son personas icónicas en este campo. Y desde luego el otro punto importante que parte de la gestión es con tanto empresas privadas como públicas, de la importancia del asesoramiento científico y de la importancia de tener tanto recurso humano preparado en las áreas. Y como pensamiento final, pues realmente Ciencia en Panamá debe ser y ha sido una organización que en cumplimiento de su objetivo persigue mantener los principios de participación, colaboración, equidad e inclusión de personas y de todas las ciencias. Estamos hablando de ciencias naturales, médicas, exactas, sociales y humanas, para desde el conocimiento científico aportar en conjunto a construir una mejor sociedad. Creo que con ese pensamiento nos podemos quedar, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, ya hemos escuchado los planes de trabajo de nuestros dos candidatos, el doctor Arturo Rebollón, la doctora Ivonne Torres Atencio, y ahora le voy a pedir al profesor Arosemena
que nos ayude a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Y también, bueno, hay un par de preguntas, profesor, si quiere empezamos por las que están ya descritas en el chat. Yo pienso que eso sería, yo solo he podido recoger una de Heiger Vázquez, que pregunta a ambos, a Ivonne y Arturo, ¿qué papel le dan ustedes a las tecnologías de la información y las comunicaciones en su visión de lo que debe ser ciencia en Panamá? Esa es la pregunta que ha llegado hasta este momento a mis manos, a mi chat. Que no Si sé. quieres vas tú y vos primero. Damas Bueno, primero. no, esto lo damos primero, no tanto, nos turnamos. Aquí Dele. sí vamos con el principio de equidad, esto no importa el orden. Bueno, Heiger, ahora dije bien tu nombre, siempre le cambio. Desde luego que nosotros como Ciencia en Panamá, desde el primer momento hemos apoyado en la tecnología, pero una cosa importante, que ahora con una personería jurídica es importante el acercamiento a todas estas organizaciones que también están en Panamá, como la IEEE, y todas estas organizaciones que tienen al conglomerado de otros profesionales. Yo creo que este es algo importante hacer de este relacionamiento, y porque el avance de una ciencia no debe ir sobre otras, tenemos que tratar de crecer todos en común acuerdo y apoyarnos unos a los otros. Así que yo creo que es importante esto del relacionamiento con otras organizaciones y también con las universidades que están en nuestro país. Eso es lo que yo propondría. Arturo. Claro. Con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación, nosotros en esta pandemia la gente ha entendido el rol que tienen estas tecnologías. Desde que todos tenemos dispositivos móviles, tanto para estudiar, para comunicarnos, para hacer negocios, la gente tiene que entender que esto no ocurre solo. O sea, esto requiere capacidad, desarrollo de capacidades para que la gente utilice esos aparatos adecuadamente a su máximo potencial, y ahí es donde yo veo el rol del equipo que tiene Ciencia en Panamá, donde nosotros no le hemos enseñado a la gente al potencial que tienen esta tecnología en su vida diaria. Y te pongo un ejemplo fácil, Heiger. O sea, la gente utiliza estos aparatos para WhatsApp, para ver películas, sin embargo, hay empresas que simplemente ya no le dan computadora a las personas porque pueden ejercer todo su negocio desde aquí. Entonces, eso puede ser una forma en la que tú conectas tecnología, sociedad y desarrollo económico sostenible, porque ya la persona tiene el dispositivo aquí, solamente necesita la capacidad y un propósito para llegar a utilizarlo como debe ser. Muchas gracias. Profesor, hay varias preguntas en el chat. ¿Seguimos por ahí? Me parece bien. Procede, Arlene. Sí. Bueno, Nadia de León pregunta, Arturo, ¿cómo diferenciarías o no el evento que propones del Congreso Bianual de APANAC? Claro, excelente pregunta. Usualmente cuando uno diseña estos congresos, como el ejemplo de APANAC, tiene 3 elementos: charlas orales, paneles de discusión y pósters. Sin embargo, cuando se acaba el congreso, ¿cuál es el impacto del congreso? Y ahí es donde uno tiene que ver qué tipo de evento tú quieres hacer. Mi idea con esto es tipo un World Economic Forum, algo que es como el Foro Económico Mundial, donde se reúnen personas claves a discutir temas claves, pero que tengan un propósito específico. Entonces, sería un congreso no para tanto comunicar, sino para ayudar a encontrar soluciones en tiempo real y que salgan de ahí soluciones reales, como dicen los políticos, soluciones de carne y hueso, pero eso se tiene que trabajar en equipo, que eso es algo que no existe en nuestro país. Muy pocos eventos lo hacen a nivel científico, lo hacen las empresas, pero no los congresos científicos. A ver, y para Ivonne, Nadia también de León le pregunta, ¿de qué manera propondrías avanzar la captación de fondos, Ivonne? Bien, primero hay que tener en cuenta que Ciencia en Panamá se convierte en una ONG. Por un lado está la captación que hemos ido planeando sobre la membresía, el costo de una membresía, que se debe ir acorde con el tipo de membresía que se tenga.
Pero también otra de las opciones que se han ido conversando es que ya siendo o teniendo una personalidad jurídica, esto nos permite participar en diferentes propuestas, ya sean nacionales o internacionales, de convocatorias y demás, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos como organización. Hay que recordar que nosotros estamos en nuestros dos objetivos grandes de popularización de la ciencia y de basar las políticas públicas en evidencia científica, y en este contexto, dependiendo de lo que se requiera, tampoco es que tenemos un quinquenio, estamos hablando de un periodo de unos 2-3 años, en este contexto poner las prioridades y poder entonces hacer algún tipo de actividad tipo convocatoria, y ya hay otras actividades que también hemos hecho, algunas gratuitas, que podrían moderar a un costo dependiendo, porque realmente estamos en una crisis post-pandémica, así que hay que buscar y ser creativos, pero no solamente va a depender de mí, yo puedo decir muchas cosas, pero también va a depender del equipo con el que trabajemos. Sí, hay un comentario de Gerald Moncayo, que me parece muy interesante. Dice, Ciencia en Panamá ha hecho un tremendo trabajo de inclusión y va a ser importante seguir trabajando basado en lo que se ha logrado. Esa es una parte. Dice, por el otro lado, como proponen, presumo que es, que Ciencia en Panamá sea también un agente disruptor para apoyar la transformación de las universidades e institutos. Esto es bien interesante, nada fácil, pero sería muy bueno escuchar a ambos. Claro, ese yo creo que ha sido uno de los pilares principales, no solamente de Ciencia en Panamá, sino del país, desde la preparación de personas adecuadas, la inclusión dentro de estos sistemas educativos y que se puedan facilitar que estas personas, que no solamente entren, sino que tengan el puesto adecuado para desarrollarse ampliamente. Sin embargo, una de las cosas que ha ocurrido en este tiempo es que tengo que decirlo, muchas de las cosas que hemos hecho han sido hechas con rabia, por frustración. Y ahí es donde yo les pongo el primer pilar, que es el del propósito. O sea, ¿por qué en verdad queremos cambiar la universidad? ¿Cuál es el objetivo de eso? Es posiciones de trabajo, es mejorar el salario, mejorar la calidad educativa del país, que son problemas que son bien grandes, no son solamente de Ciencia en Panamá, sino que dependiendo del propósito que se identifique, así mismo es que vamos a ir trabajando, porque cada persona tiene diferentes metas, entonces hay que adaptarlas a cada meta y que sean enfocadas con algo positivo, que eso sí tenemos que cambiarlo. Ivonne. Sí, miren, una cosa que hay que tener claro, yo estoy en una universidad estatal y conozco el monstruo desde sus entrañas, por decirlo de esta manera. Y algunas veces los cambios no necesariamente lo hacen las organizaciones, sino la gente dentro, pero con una mirada hacia afuera. Si bien es cierto, a través de esta organización, muchísimos científicos que han regresado recién han visto como un sitio de apoyo, una área segura. También es cierto que hay que hacer tipos de planificación, y estas cosas montadas en mesas de trabajo es importante establecerlo, pero seríamos un actor más. No podríamos ser quienes encabezáramos o tomáramos ¿cómo se llama?, el escudo por parte nuestra, sino parte de las personas que ofrezcan algún tipo de soluciones o propuestas que van acordes con los tiempos. Muchas cosas institucionalmente se han quedado anacrónicas, es muy cierto, pero esto es una cuestión que debe tomarse en un contexto como parte de los protagonistas o como parte del conglomerado, pero no es una solución que vaya a decir yo que la vamos a tener de hoy a mañana como Ciencia en Panamá, sino que aportemos hacia esa visión que se tiene de la ciencia para los futuros años. Es lo que tendría que comentar. A ver, aquí Gabriel Britton dice, Arturo, mencionaste apoyo de Ciencia en Panamá en la pandemia en temas de salud que sería remunerado. ¿A qué te refieres? Pregunta Claro, fantástica pregunta. Gracias, Gabriel. Nosotros durante la pandemia, todo el trabajo que se ha hecho en Ciencia en Panamá ha sido voluntario. Entonces, al ser voluntario, lo hacemos de buena fe, o sea, basado en ética. Sin embargo, hay que reconocer el tiempo que le hemos dedicado a esto.
tiene un costo. Tiene un costo económico, científico, todo el tiempo que le dedica a estudiar para poder ayudar, y eso tiene que ser remunerado. Lo que hay que hacer es que una vez que tenemos ahora la personería jurídica, se pueden crear distintas cosas, ¿no? Desde los diplomados de periodismo científico, eso cuesta, ¿no? Entrenar a la gente, eso cuesta, eso alguien lo tiene que dar. Usualmente se hacen a través de grants educativos, pero llega un punto en que tú necesitas sostenibilidad, independencia, y eso tú necesitas fondos para que sea autosostenible. Entonces tú haces uno de estos cursos buenos, grandes, donde se puedan apoyar otras actividades chicas, incluso apoyar también emprendimiento. Puedo poner el ejemplo del Indicasat. Se les dieron hasta reconocimientos por los viales de transporte, del cultivo para la toma de muestras. Eso debió haber sido tener una marca, un brand, patente, venta. Entonces, eso también se puede generar de fondo. Así que no solamente diseñar los cursos, sino también apoyar a esta gente que tiene las ideas, que tiene el propósito para que desarrollen su emprendimiento. Y eso tiene que ser trabajado en equipo. Muy bien, siguiendo con lo planteado, Rodrigo de Antonio le felicita las presentaciones y propuestas de ambos, de Arturo e Ivonne, pero dice, desde Ciencia en Panamá, ¿qué iniciativas ven para poder fomentar que existan más proyectos a través de Open Data, tanto de fuentes oficiales como de los diferentes grupos de investigación que hacen parte de Ciencia en Panamá? Ivonne. Sí. Esta es una excelente pregunta, Arturo, Rodrigo, perdón, y realmente Ciencia en Panamá estaba muy preocupado justamente porque hemos notado cierta reticencia en compartir datos a nivel público. Desde luego que todos los grupos de trabajo que tiene Ciencia en Panamá, que están enfocados en sus diferentes áreas, buscan la manera de tener información o data, y eso no debería ser de esa manera porque los datos deben ser compartidos de una manera más expedita. Sé que hay iniciativas internacionales con el llamado Open Data que menciona el doctor de Antonio, y yo creo que ahora como un organismo con una personería jurídica nos podemos hacer servir de estas colaboraciones con este tipo de organizaciones que ayudan a lo que es el compartir data, sobre todo en cuestiones que es muy importante para la sociedad, para tener información local, para tomar medidas no solamente sanitarias, sino medidas sociales, medidas de educación y demás. Así que creo que en este punto la colaboración internacional nos podría ayudar bastante a desarrollar este tipo de agenda con lo que es tener data abierta. Arturo. Sí, claro, mira, lo que dice Ivonne está totalmente alineado a lo que es la realidad. Hay estudios, por ejemplo, como el estudio de Roche del Future Proofing, donde se evidenció que Panamá, de 10 países que se analizaron, está en número 10 en compartir datos. Y la pregunta es, ¿por qué no se comparten si existen leyes, existen plataformas? Muchos de eso es por desconocimiento de la importancia que tendría compartir los datos y desconocimiento de los procesos para compartirlos. Y también, cuando tú compartes los datos, es incómodo porque te expones a que la gente te critique. Entonces tú tienes que liberar datos de alta calidad. Y para hacer datos de alta calidad, tú necesitas gente que esté preparada en limpieza de datos, manejo de base de datos, que ahí es donde entra la parte que nos hablaba Heiger. Necesitamos gente preparada en este uso de tecnologías para poder comunicar adecuadamente esta información y que sea data de alta calidad y que sirva, y que tú puedas utilizarlo y accionarlo, porque países que tienen data abierta han sido los que han tomado las acciones estratégicas de control de pandemias, de economía en un menor tiempo. Bien, tenemos de parte de Rolando Gittens, que además de felicitarlos a ambos por su excelente trabajo y voluntad de contribuir, dice Rolando, una pregunta para ambos. ¿Piensan que sería válido o importante que Ciencia en Panamá pudiera tener presencia en la junta directiva de instituciones como Cenacit? ¿Cómo piensan que Ciencia en Panamá puede aportar a la definición de prioridades y acciones de instituciones vigentes como la Cenacit?
Bien, si me lo permiten, Ciencia en Panamá ha estado trabajando desde antes de tener personería jurídica, no en juntas directivas, pero sí como un actor importante en consultas, sobre todo con Senacit, en el PENCIT y en otras iniciativas ciudadanas. Obviamente que con una institucionalidad, con una personería jurídica ya en una silla como organización ciudadana, creo que es la apertura, es la puerta para entrar de manera más, de manera oficial. Pero estos sombreros lo ha llevado ya Ciencia en Panamá desde antes, porque realmente la membresía que hay en Ciencia en Panamá está en todas las áreas y han demostrado ser personas, un recurso humano importantísimo para cualquier toma de decisiones. Lamentablemente no todo el tiempo se ha reflejado esas grandes mentes que hay en el país en lo que se ve, pero sí lo hemos estado trabajando. Sí, yo estoy de acuerdo con que el grupo forme parte de juntas directivas de una forma más estratégica, porque como dice Ivonne, nosotros lo hemos hecho todo de manera voluntaria. Ahora es que va a haber un cambio porque tiene una estructura, una personería jurídica. Fíjense que estamos haciendo por primera vez elecciones, entonces al tú tener ya una organización completa, tú puedes ampliar a no solamente instituciones públicas, porque la gente siempre piensa que los científicos trabajan por y para el país. Las empresas económicas también mueven el país. Entonces tú también puedes formar parte de juntas directivas de otras organizaciones y no es raro. Porque aquí yo les puedo poner el ejemplo que Arlene y yo estamos en la junta directiva del Movimiento Todo Panamá y Ivonne ha sido asesora también científica. Entonces, también salirnos de nuestra área de confort y apoyar otras áreas donde se necesita, yo creo que va a ser el movimiento hacia donde tiene que moverse ciencia en Panamá. Muy bien, gracias. Carlos Escudero dice, excelente intercambio. Y la pregunta, ¿cómo proponen impulsar una mayor visibilización y espacios para las cientistas o los cientistas de las ciencias sociales dentro y fuera de Ciencia en Panamá? Ciencias sociales. Ahí me sumo a lo que dice Carlos. Sí, algo que desde luego en los últimos meses, bueno, en los últimos meses no, en los últimos años, hemos estado teniendo más y más en nuestro grupo. Son personas justamente del área de las ciencias sociales. Ejemplo es que ya entre la nómina hay personas de las ciencias sociales. También el hecho de la fundación o el inicio de centros de investigación en políticas y ciencias sociales ha puesto en relieve, obviamente, el trabajo que hacen y ahora más que nunca, como les comentaba en el plan de trabajo, es todas las ciencias. Tenemos que visibilizarnos, darles esa divulgación, ponernos en las mesas para la toma de decisiones. Creo que es un momento crucial que estamos ahora mismo enfrentando y que también la opinión pública, o sea, de las personas que no están acostumbrados a la ciencia, vean en estas plataformas también la presencia y la impronta que Ciencia en Panamá les quiere dar. No es solamente las áreas de ciencias puras y duras o biomedicina, sino que también es importante el trabajo que se hace de las ciencias sociales y eso está demostrado muchísimo en la pandemia con las diferentes medidas sanitarias. Si no pones en contexto el componente social, a las personas, su idiosincrasia, estamos fracasando en la implementación de medidas. Así que sin duda, Carlos, ojalá te puedas unir a los grupos de trabajo, sobre todo que tenemos en Ciencia en Panamá, y intercambiar todas estas inquietudes para mayor visibilización de todas las ciencias, entre esas las sociales. Arturo. Sí. Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta. Yo como científico de datos, que veo puro número, el número no me da todas las respuestas. Y eso ocurre en todos los negocios. Tú tienes que entender conductas, patrones, para poder tomar decisiones que sean adecuadas y alineadas a nuestro país. Más un país como el nuestro, que hay tanta falta, tantos problemas de equidad. Entonces tú necesitas abordarlo desde un manejo integral, desde la evidencia científica recolectada a base de datos, encuestas y también qué significa eso para las personas. Yo te lo digo, que yo como científico de datos muchas veces no le hallo sentido a los datos y eso solo se consigue con sociedad y eso solo lo consiguen ustedes. Entonces, ¿qué se haría ahí? Tú tienes que trabajar
en grupos de equipo donde no puede haber un científico de datos, sino un científico social. Un científico de esta ciencia, biología, química, física, sino un científico social, para poder transmitir qué significa eso a las personas. Porque las personas muchas veces no entienden nada de lo que hablamos. Y eso no, me pasa todos los días. Y ahí vos también, ella habla un montón de cosas en medio que la gente muchas veces no entendemos, no nos entienden lo que tratamos de decir. Y es donde entran ustedes como científicos sociales. Me permitan que yo, con la libertad y franqueza con que estamos hablando, quería compartir con todos los que estamos en esta reunión que en la graduación de ISMUS, de la Escuela ISMUS de Arquitectura Ambiental, hace unos días atrás, el director Carlos Morales Henry dijo algo, una de esas extraordinarias ponencias que él hace, que me hizo todo el sentido. Y si ustedes se han fijado, que todos los mandatos que han surgido de las autoridades de salud, y los entiendo y tienen toda la razón, pero eso está dedicado a una pequeña proporción de la sociedad panameña que estamos aquí, porque en el momento que dicen si tienes un caso enfermo, aíslalo, que lo vas a aislar si todos viven bajo un solo techo, que lo ponga con un baño aparte, pero si no tiene ni baño, o tienen uno para todos, o para la comunidad, etcétera. Ahí donde las ciencias sociales conjuntamente, y meto mi cuchara, quizá fuera de orden, tenemos que trabajar mano a mano con ustedes, los de científicos que llamados duros. Yo creo que todos somos duros y blandos, y ojalá lo seamos. Bien, adelante. Brian Dominici dice, pregunta a ambos, además de felicitarlos, porque dice, ya ganó la ciencia por este intercambio. Es un objetivo vital incluir la evidencia científica en la toma de decisiones del gobierno. En ese contexto, ¿cómo lo hacemos? Es una pregunta dura. Es evidente que la política pesa más que la ciencia a la hora de tomar decisiones. ¿Qué proponen para cambiar eso? No sé, ¿quién se anima? Bueno, no lo podremos cambiar inmediatamente, no es algo cortoplacista, lamentablemente, Brian, pero muchas gracias por la pregunta. Lo que sí es evidente, y lo discutíamos hace un tiempo en estas reuniones que hacemos en Ciencia en Panamá, es que desde luego podemos tener todos los datos muy bonitos científicos, podemos tener ciertos datos sociales, pero en medio de eso también los números, y no los números de data que trabaja Arturo, sino los números de dinero. Realmente las personas algunas veces no ven las decisiones, sino ven el costo que puede tener o la percepción que puede tener del costo a su bolsillo. Y yo creo que en esta medida, y si no me equivoco, Brian es un biólogo trabajando en un banco, es muy importante esto de trabajar los números y de ver cuánto nos sale como la matemática y los presupuestos. Y se ha visto que muchas decisiones basadas en evidencia científica reducen costos a la larga, y realmente en esta era que nos va a llegar post pandemia con esto de las vacas flacas, tipo plaga egipcia, nosotros vamos a requerir realmente hacer esta prioridad en términos de qué dice la evidencia, qué hay con las ciencias sociales y cuál es el costo económico que estas decisiones nos pueden tomar en beneficio o en contra. Entonces creo que esto va a ser un trabajo muy hermoso de todas las ciencias, pero realmente creo que allí hay una simbiosis, un sinergismo entre varias opciones y varias esferas a las finales. Arturo, gracias, Iván. Sí, mira, eso lo hemos visto en esta pandemia, que por más datos que nosotros llevemos, no cambian las decisiones. No cambian las decisiones, porque los datos no cambian decisiones. O sea, los datos son hechos, punto. Son datos fríos. Sin embargo, cuando tú llevas algo que se llama insight, un insight es una información que es accionable y que tenga sentido para la población objetiva y para el tomador de decisiones. Eso es otra cosa, que eso nos falta. Entonces, eso sería una de las partes que hay que desarrollar en el grupo de Ciencia en Panamá, que es transformar hechos en acciones accionables. O sea, aunque suene así redundante, ese es el término, que son cosas que se pueden mover, y para eso tiene que ser un abordaje integral, donde tienen que ser los científicos duros, donde llevamos los hechos, y también los científicos sociales que nos ayudan a entender la situación. Entonces, ya tenemos apertura en asamblea, tenemos apertura con
con grupos políticos, tenemos aperturas con autoridades, los que podemos gestionar espacios donde les ayudamos y les exponemos esta información, pero que sea mucho más allá de hechos. El hecho no cambia la decisión del ser humano. Necesitas insights que son lo que la gente pueda agarrar y capiar. Muy bien. Edner Victoria los felicita a ambos y dice una pregunta para ambos también. ¿Cuál sería el rol colaborador de otras comisiones estatales y ciencia en Panamá en la salud pública, para la emisión de políticas de salud pública? Dice, por ejemplo, cuando se refiere a otras áreas, COPEME, el trabajo que ha hecho y lo que adelanta como supervisión COPEME en el tema educativo. ¿Qué tendría que comentarnos? Pues realmente con la iniciativa, a ver, Edner, perdón. Ciencia en Panamá ahora va con una personería jurídica, es un actor clave en la sociedad civil, pero hay que tener en cuenta cómo están organizadas estas diferentes comisiones. Estas comisiones, algunas que son interinstitucionales y de forma técnica para algún ministerio y demás, en donde son invitados, hay algunos que son invitados más que nada como asesores con derecho a voz y no a voto. Claro, esto crea los espacios, pero es dependiendo de las comisiones y es algo a lo que aspiramos desde hace tiempo. Algunas veces ya nos habían invitado, pero no teníamos ese detalle de una personería jurídica, porque lo quieran o no, la gente está viendo el impacto que tiene Ciencia en Panamá o que ha tenido Ciencia en Panamá y que se ha hecho muy relevante en los últimos años. Así que sin duda, dependiendo de las áreas o las comisiones que se tomen y se den, también la participación. Y hay que recordar algo, Ciencia en Panamá es un conglomerado de personas que estamos voluntariamente reunidos y toda esta membresía también tiene sus ocupaciones en muchísimas otras cosas y también algunas veces pertenecemos a estas comisiones. Así que de alguna manera u otra sí hemos estado involucrados anteriormente a tener una personería jurídica, pero estas cosas son las que son factores transformantes y que van poco a poco y se van visibilizando. Pero esperemos las invitaciones, ya lo veremos. Arturo. Sí, claro. Mira, una de las cosas que tenemos que ver es que usualmente cuando nos invitan a estas comisiones, no es ni siquiera como colaborador, es como asesores científicos. Entonces, un asesor científico simplemente te llama para que tú des un hecho. Dime cuál es la situación. Pau, pau, pau. Como somos los científicos, traemos 5 diapositivas, 5 papers y aquí están los resultados. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar eso, que es la parte inicial, a la siguiente etapa, que es apoyarlos con el diseño de estrategia. Que nuestro país, nuestras organizaciones fallan en los diseños de estrategia y con las ejecuciones de planes. Y muestra de eso es que uno pregunta en cualquier organización si tienen un plan de monitoreo y evaluación de cualquier actividad que hacen. Y la respuesta es silencio. O sea, ni siquiera te dicen si sí o si no. Es un silencio porque les estás hablando en algo que no manejan. Y yo creo que ese espacio de convertirte en los asesores de estrategia, de monitoreo, de evaluación de impacto y poder medir que estas cosas te pueden ayudar a ahorrar dinero y mejorar el resultado a corto y a largo plazo, es donde nos podemos entrar mucho mejor a estas organizaciones. Y como dice vos, nosotros estamos ya trabajando en estas organizaciones, muchas de ellas, así que seguiremos evolucionando el rol que vamos a tener en estas organizaciones. Muy bien, yo no sé cómo andamos de tiempo, Arlene. Estamos más bueno, o menos... estamos ya en el momento, ¿no?, de cierre, pero no sé si... Ahí hay una, para no dejar, porque luego hay una observación de Edner, pero ya Edner por lo menos ya participó antes. Pero Sí. Amador dice, lo felicita y dice, la pregunta está enfocada a saber cómo proyectan a Ciencia en Panamá hacia los jóvenes y nuevas generaciones para garantizar el relevo generacional. Y me río porque esto surgió en una reunión que tuvimos el viernes pasado con motivo de la visita del presidente Cortizo al programa y la sanción de la ley del bachillerato internacional. Y visitó el programa Panamá para el Futuro, el bachillerato. Y en un almuerzo posterior a un grupo que nos invitó, donde había algunos ministros, diputados, los estudiantes, etcétera, nos dijo a Juan David Morgan y a mí que habíamos pensado del relevo generacional de la ciudad del saber. Somos un par de viejos ya.
y tiene toda la razón, pero yo creo que Ciencia en Panamá es tan nuevo, la mayoría de sus científicos son tan jóvenes, que está muy bien que vayan pensando, y me alegra mucho. Parecemos jóvenes, doctor, a lo mejor estamos mantenidos. Bien, en cuanto a eso, yo creo que Ciencia en Panamá ha tenido un trabajo hermoso en estos años, en particular el trabajo que hemos hecho colaborando con iniciativas de otros grupos, pero por ejemplo, nuestras dos grandes actividades emblemáticas de Ciencia en Panamá, lo que es la Marcha por la Ciencia y el 11F, han sido básicamente, yo creo que bastante orientadas a la juventud, que se ha sentido identificada, que ha participado con nosotros, que nos ha apoyado, que ha traído también colaboración de grupos de jóvenes como Ayudinga. De hecho, Joel está entre los candidatos a vocal, y de otros grupos jóvenes de científicos que se sienten atraídos al grupo por esa jovialidad y también por el tipo de trabajo o de dinámica que llevamos. Y bueno, no lo voy a negar, a mí mi debilidad es por más equidad y porque haya muchas más niñas y jóvenes con aspiraciones a liderazgo, a posiciones en la ciencia, a tener más representatividad en esa tijera que bien describe Nadia y colaboradores en lo de las mujeres científicas en Panamá. Entonces yo creo que realmente Ciencia en Panamá ha estado haciendo su trabajo para incentivar esas nuevas vocaciones científicas y pueden ser científicas en todas las áreas. Nos hemos enfocado mucho en áreas de biomedicina, de ciencia y tecnología, pero ahora también las áreas sociales yo creo que atraen, y la comunicación y divulgación científica atraen, son muchísimas áreas en las que se han estado trabajando y no es de ahora, es desde antes y veníamos con ese tipo de renovación, de ayudar a los jóvenes a instalarse en el sistema de ciencia. Ese punto que habla Amador está totalmente alineado al pilar 3 que yo les hablaba, que es de sostenibilidad. Como menciona Ivonne, nosotros hemos tenido actividades insignia bien fuertes que han sido con gran impacto, incluso internacional, como lo es el 11F y la Marcha por la Ciencia, donde nosotros tenemos que pensar en algo. La ciencia en nuestro país no es inclusivo, lo dice Ivonne como su bandera, no es inclusivo a tal punto que nos ven como los científicos allá, que los científicos están del lado allá y no lo sienten como que los científicos son parte de la sociedad. Así que ahí es donde nosotros tenemos que ampliar y crear grupos, por ejemplo, capítulos estudiantiles en las universidades que sean manejados, automanejados por estos grupos, que tengan sus mentores en estos sitios, donde sea también un brazo más joven y que se vayan involucrando. Y estas son cosas que no son nuevas. O sea, les puedo poner el ejemplo. Puedo poner el ejemplo de los Beatles. ¿Por qué los Beatles fueron tan exitosos? Porque ellos estuvieron expuestos a la música desde muy temprano en su carrera y tuvieron muchísimo tiempo trabajando juntos. Una vez que salieron, después de trabajar juntos, sale algo que no existía antes. Así mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos ahorita mismo en el punto donde hay que colaborar en algo que no existe para poder pensar en un futuro que solamente es soñado. Bien, yo creo que el tiempo, pero yo quiero por lo menos mencionar una observación que ha hecho la colega Nelva Arauz, que me parece muy importante, ustedes las pueden estar viendo. Dice que gracias a ambos por las propuestas y las explicaciones, pero dada la respuesta que dio antes, y no sé si se refiere a cuál de los dos, o ambos, podría ampliar un poco cuál es su visión respecto a la participación de las personas en las ciencias sociales en Ciencia en Panamá y cómo motivaría a las mismas. Me preocupó, dice Nelva, un poco su percepción respecto de que las y los científicos sociales somos intérpretes de datos de las ciencias naturales, médicas y exactas. A ver. No sé, si Nelva nos aclara, a lo mejor lo dije yo, no sé. No, ese lo dije yo, vale. Dije yo, claro, porque como yo ver, soy científico de datos. Considerando que es un espacio que se ha ido abriendo poco a poco,
Y si eso fue lo que dijiste, yo entro en la discusión también, Arturo. Claro, claro. Porque esa es una situación que tenemos actualmente. O sea, ese es el problema actual. Como somos científicos que usualmente, ya les digo, somos científicos de datos, científicos de cosas biológicas, que usualmente tienen una explicación lógica basada en fisiología, basada en procesos biológicos. Sin embargo, cuando tú sacas eso y lo escalas a un país, muchas de esas cosas no tienen tanta relación. Y ahí es donde entra el rol de los cientistas, de los científicos sociales, que nos ayudan a entender los patrones que existen en la sociedad y que colaboran juntos. Porque no es que el científico social me ayude a interpretar el dato, no, son dos cosas distintas que te ayudan a entender una situación que es súper compleja. Nosotros vivimos en un sistema caótico, donde los números, las estadísticas no son suficientes. Tenemos que entrar en la parte caótica, la parte social, donde cada individuo es diferente y tenemos que entender eso. Entonces, tenemos que entender eso y eso solo se hace colaborando. Eso es lo que yo quería decir. Sí. Mira, es un ejemplo de que como soy científico de datos, no lo puedo ni explicar bien del problema tan grande que es. Ahí es donde tenemos que traerlos a todos, Nelva. Bien, yo creo, Arlene, tú vas a tener la última palabra, pero déjame decir una penúltima. Sí, yo sí quería que todos se tomen el tiempo de leer lo que escribió Sandra López, que realmente me gustó cómo resume ella el rol de ciencia en Panamá y cómo debemos estar trabajando todos en pro del país y en conjunto con distintas instituciones y también para impactar las políticas públicas. Entonces, si bien ya hemos sido parte de esto, seguir siendo parte y ver cómo nos organizamos para poder lograrlo. Yo quería reiterar, bueno, nuevamente el agradecimiento a los candidatos. Ambos han hecho una excelente labor exponiendo cómo ven a Ciencia en Panamá, cómo ven nuestro trabajo en conjunto y ambos vienen con una bandera de unificar y de que todos sigamos trabajando en conjunto, como siempre lo hemos hecho, Ciencia en Panamá. Y también darle las gracias al profesor Arosemena, que el pobre se nos estresó un poco en algún momento porque pensaba que no llegaba y llegó a tiempo. Así que muchas gracias, profesor, y por darnos este tiempo en este conversatorio. Como les he dicho ya en varias ocasiones, yo estoy muy contenta con estas elecciones. Por favor, participen. Como les decía, son 231 personas que tienen la capacidad de votar. Háganlo pensando en Ciencia en Panamá, en cómo ven el futuro del movimiento, también pensando en la diversidad que necesitamos de sexo, de edades, de temas. Arturo mencionó el tema ambiental en un principio, tenemos varias personas en esa área. Entonces, Ciencia en Panamá es todo y es todas las ciencias, también lo hemos dicho desde el principio. Eso incluye ciencias sociales, ingenierías, comunicación, tecnología, informática, por supuesto otros temas como salud, biología, química, física. Todo esto, todo eso es Ciencia en Panamá y es lo que hace que Ciencia en Panamá sea un movimiento que se destaca y que busca las soluciones para mejorar el país en el que vivimos y que todos queremos mucho. Así que nuevamente gracias a todos y todos por participar. Las preguntas también estuvieron excelentes. Bajé las preguntas, las guardé para compartir más adelante. Si alguien está interesado en seguir conversando esto, creo que tenemos tema para rato. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Y bueno, aquí quedamos. El jueves son las elecciones a partir de las 7 de la mañana. Recuerden que van a estar recibiendo un correo electrónico. Si por algún motivo no lo han recibido, me contactan a mí directamente para poder resolver ese problema. Gracias nuevamente. Cuídense mucho. Yo no sé si hay